Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo. Deja tu agua viva entre mi alma correr. Deja tu Espíritu Santo que tome control de cada situación que cause confusión. Todas mis aflicciones yo entrego a ti. Ven Espíritu Santo y toma control. Tómame en tus brazos, borra mi temor. Atráeme hacia ti y toda duda se irá. Quítame el orgullo y lléname de amor. Gloria al Señor. Bueno, le agradecemos en esta hora por estar una vez más con nosotros a través de esta programación Tendencias de nuestro tiempo, traído los lunes, miércoles y viernes a esta misma hora. Y bueno, qué bueno que usted está con nosotros, a todos nuestros radioescuchas que nos sintonizan en cualquier parte de la nación americana, así como en México, en Latinoamérica y en cualquier lugar. Le queremos dar las gracias. Y en este día, comenzando una nueva carta, la carta a los Efesios, esperando que sea de grande bendición para su vida, el primer capítulo, el día de hoy. Para eso, qué mejor que el pastor Natividad Ramos pueda estar con nosotros y trayéndonos esta palabra que yo sé que será de grande bendición. Pastor, muy buenos días, adelante, le escuchamos. Muy bien, pues antes que nada, gracias a Dios por la oportunidad que me concede de participar. Y segundo, gracias a todos nuestros hermanos del auditorio por su generosidad de acompañarnos este tiempo, regalarnos su compañía. Así que mi expectación es que el Señor bendiga nuestros corazones. Le voy a decir algo. Sin duda a usted le tocó muchas veces o en algunas ocasiones que en la mesa le ponían a usted fruta diversa, le ponían quizá algunos dulces u otras comidas y que usted no sabía por cuál empezar, las quería todas. Me pasó lo mismo. Yo he estado diciendo, tengo aquí la carta de Pablo a los Efesios, tengo aquí la carta del apóstol Pedro a los hermanos que habían sido esparcidos en el Asia,
Y estaba entre eso porque todas están llenas de riqueza. Entonces, esta mañana voy a empezar con la carta a los Efesios. Una carta que el apóstol Pablo escribe a una iglesia que estaba compuesta por muchos judíos y muchos gentiles. Por lo que se ve, era una iglesia grande. Sin embargo, en esa iglesia se daba un conflicto. Es decir, que yo le llamo ese síndrome que tienen el mundo judío. Y lo digo con todo respeto a mis hermanos creyentes, de que ellos afirmaban, es decir, nosotros los judíos somos salvos igual que los gentiles y en esa cuestión no hay diferencia. Sin embargo, nosotros, los hijos de Abraham, tenemos un superávit a favor, que no solamente somos salvos en Cristo, sino que además somos hijos de Abraham. Consecuentemente, esto implicaba una idea: el judío convertido a Cristo tiene mejor posición siempre que el gentil convertido a Cristo. De tal manera entonces que ese era un conflicto existente allí y que los hermanos que venían del judaísmo, del mundo judío, no podían quitarse y no se lo han podido quitar hasta el día de hoy. Por eso cuando yo oigo a veces a nuestros hermanos judíos convertidos a Cristo, ellos de alguna manera no se pueden quitar la idea de que tienen un plus, o sea, que tienen una posición un poquito superior por ser hijos de Abraham. Y alegaban, desde luego, a nosotros nos eligieron antes que a ustedes. Desde luego el apóstol Pablo va a echar por tierra en esta carta que es que no hubo varias elecciones, no eligieron a los hijos de Abraham o Abraham hoy y en otra ocasión eligieron a la iglesia. Definitivamente fue una sola elección única en la eternidad donde eligieron a Cristo para ser el Redentor, y cuando eligieron al Señor Jesús nos eligieron a todos con él. Por consecuencia, la elección hecha a Abraham y a los hijos de Abraham no es más antigua que la elección eterna que se hizo para la iglesia. Consecuentemente, hablar en términos cronológicos es impropio. Tenemos igualdad de circunstancia en términos de esa elección. Desde luego había un conflicto donde los hermanos judíos que querían tener el espacio de adelante, el más alto, respecto a los hermanos gentiles que los habían incluido. Pero como había muchos años, cientos de años de enemistad entre el mundo judío y el mundo gentil, pues los hermanos gentiles se sobregiraban también en sus apreciaciones y les dirían, sí, muy elegidos, pero fracasados. Y esto que estoy diciendo no creo que es un invento. Acuérdense que el apóstol Pablo le dijo a los gentiles, a los creyentes gentiles, cuidado, no hagan mofa, no hagan burla, no menosprecien. Cierto que a Israel fue esa rama que la cortaron del árbol, pero a ustedes acebuches, y que yo le llamo, por cierto, el piropo canonizado de Pablo. Oiga, nos dijo acebuche, nos dijo rama corriente. A ustedes los injertaron contra toda naturaleza, porque una rama corriente no se pone en un árbol fino, y a ustedes los pusieron en el árbol fino, sino que es una rama fina la que se injerta a un árbol corriente. Eso lo sabe el arboricultor, por supuesto, a plena conciencia. De tal manera que había un tironeo allí, y justamente a esto es a donde va a entrar el apóstol Pablo en esta carta a los Efesios, para que usted sepa más o menos qué son las cosas que el apóstol ha de manejar. Así que voy a leer la palabra que dice Pablo del 1 al 7, capítulo 1, versículo 1 al 7. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, es decir, nomás porque Él lo quiso. Y estas palabras siempre tenían dedicatoria hacia el mundo judío.
pero hacia el mundo judío cristiano. Al inconverso, tanto gentiles como judíos, ¿qué les interesaba alegar que si Pablo era apóstol o no era apóstol? Ellos dirían, son cosas que a nosotros no nos interesan. No, eran creyentes, particularmente de la iglesia de Jerusalén, de la iglesia de Santiago, los que hacían la apreciación de que Pablo no era apóstol, que Pablo había aprendido el evangelio de terceros. Por eso habría de decir Pablo a los Gálatas, yo no conferí con carne y sangre. Yo fui a Jerusalén y había allí unos 3 que parecían ser los principales, creo que era Pedro, Juan y Santiago. Dice, pero si eran, Dios no acepta apariencia de hombre. Si fueron, yo no sé. Entonces, usted encuentra ese choque que incluso yo le había dicho, en alguna vez testifiqué, que por muchos años yo no quise predicar sobre la carta de Santiago. Tenía el síndrome creo que de Lutero, que no la rechazaba, simplemente la mantenía ahí a buen resguardo, ¿no? ¿Por qué? Porque me caía mal Santiago, porque a Santiago como que no le caía bien Pablo, y a mí me caía re bien Pablo. Desde luego que esta es una cuestión de esas tonterías que a uno le suceden en la vida. Pero cuando yo me interesé y me metí a la carta de Santiago, qué belleza, qué delicia, la acabo de enseñar con ustedes. No hay duda, toda escritura es inspirada divinamente y útil. No puede usted desechar ninguna cosa. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracias sea a vosotros y paz de Dios Padre nuestro y del Señor Jesucristo. Bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado. Yo no le tengo miedo a esa palabra predestinación, Conozco bien los espacios de unos y otros, para ser adoptados hijos por Jesucristo, asimismo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados por las riquezas de su gracia. Hermosa introducción. Y yo junté todos estos pasajes para hacer la introducción de esta carta. Y mire, cuando yo preparé estos mensajes, estuve revisando a conciencia la carta a los Efesios, particularmente este capítulo, y pensé que tenían mucha razón los que han dicho que esta carta es la chequera del creyente, y que es la chequera por las grandes riquezas que exhiben, riquezas que el creyente, diría Pablo, tiene a su disposición en Cristo. Para que ningún creyente se sienta un donadie, alabado sea Dios. Porque es cierto, hay príncipes que caminan como siervos, hay creyentes que se menosprecian, no se valoran, y cuando se menosprecian la obra que Cristo hizo con ellos. Ahora, en esta carta, cada versículo parece competir con los otros en riqueza. Por eso he dicho la frase, que estas riquezas son clave. Riquezas que fueron adquiridas por Cristo para los que hemos creído en Él. O esta otra, que traer a existencia la iglesia para su Hijo Jesucristo era un secreto que Dios había guardado en el más absoluto silencio, total secrecía. Secreto que Dios jamás le reveló a Israel, aunque creo que puedo corregir eso y decir que se los reveló sin revelárselos. Pero sí se les reveló en cierto sentido.
Porque el apóstol Pablo dice a los romanos que Israel sí oyó sobre eso. ¿Acaso no le dijo a Moisés: diles que los voy a provocar a celos con gente insensata, con gente que no me buscaba, que no preguntaba por mí? Es maravilloso. Yo no preguntaba por él, pero él se paró en mi senda y me dijo: no preguntabas por mí, pero aquí estoy. Bendito sea su nombre. Y mis hermanos que me oyen saben que es cierto. Todos ustedes, gente que no le buscaba, que él se pararía en sus caminos y se daría a conocer a ellos. Y así sucedió. Y esto empezó a cumplirse cuando el mensaje de la salvación por Cristo empezó a anunciarse al mundo gentil. Que le voy a decir, el mensaje que Pablo iba a predicar a los gentiles, podría decirse que era un mensaje destinado al fracaso. Imagínense el odio que los judíos y los gentiles se tenían mutuamente. Y usted llega con el mundo gentil para decirles: quieren ser salvos, quieren la vida eterna, sí. Pues tienen que creer en un Jesús de Nazaret. Y dijo: ¿cómo? ¿Vienes a proponernos que creamos en otro judío? Por supuesto que nos sacarían de allí empujones. Sin embargo, ¿por qué razón el mensaje de Jesucristo fue tan creído en el mundo gentil? Sencillamente por el poder de su gracia. Un mensaje destinado a no ser creído por el choque que había entre judíos y gentiles. Pues resulta que ahora el Espíritu Santo empujaba con el poder de su gracia y hacía creíble lo que no podían creer. Y la iglesia empezó a existir en toda la tierra, en todas las naciones. Así que quiero irme al verso 4. Aunque sigo viendo al verso 3, donde dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Versículo que llamé como el versículo de los benditos, 3 benditos. Era como decir: bendito Dios que nos bendijo con toda bendición espiritual. Por eso le digo el versículo de los benditos. Y ese adjetivo, todo o toda, es usado para afirmar. Cuando dice toda bendición espiritual, es usado gramaticalmente para afirmar algo que solo se podrá entender si se toman en cuenta todas sus partes. Es decir, yo no puedo verme bendecido en mi vida temporal, sino que Pablo me dice: no, voltea hacia la eternidad. Allá estaban tus bendiciones, allá empezaron. De tal manera que haz la suma de todas esas bendiciones en el tiempo y en la eternidad. Y de esta manera podremos entender mejor qué cosa tan gloriosa es eso de que Pablo diga: pues que nos bendijo con toda bendición. Digo, insisto, para que el creyente no se sienta un donadie, un paria. No, que no se sienta el poca cosa, sino que vea, abra sus ojos y vea. Desde la eternidad teníamos bendiciones que Dios había separado para nosotros. ¿Quiere decir que nos conocía? El apóstol está buscando que la iglesia dimensione hasta dónde alcanzan sus bendiciones, que alcanzan en todo tiempo y espacio. Amén. Por eso yo le digo esta mañana: ¿dónde podrá estar usted, hermano, hijo de Dios? Y bajo qué circunstancia, la que sea, que no haya para usted allí una bendición disponible, porque nos ha bendecido en tiempo y espacio. Y digo, ¿cuál sería una manera de tener una idea de lo que es ser bendecido? Mire qué hermoso.
logremos esta introducción de esta carta. A mí me fascina. Bueno, pues ¿qué carta o qué libro no me fascina? El griego dice que significa, fíjese bien, eso de ser bendecido significa todo lo bueno que Dios ha de decir de nosotros por causa de Cristo su Hijo. Santo Dios, por causa suya. O visto de otra manera, qué cosas tan hermosas ha de decir el Padre de su Hijo Jesús, si estaba complacido en él. Diría las mejores cosas. Lo que yo le llamo el buen decir infinito de Dios sobre su Hijo, pues ese buen decir del Padre acerca de su Hijo, resulta que es el buen decir del Padre sobre nosotros por causa de su Hijo. ¿Qué le parece? Tenemos en nosotros una intención divina hermosísima. El buen decir del Padre, que era para su Hijo, es el buen decir del Padre para nosotros por causa de su Hijo. Esto, ¿puede usted poner todo eso en su alma? Póngalo. La palabra construye, lo pone de pie. Nada, por eso yo digo, el que no entiende la doctrina siempre anda que se cae, que se levanta, que ahí va. No. El creyente tiene que ser sólido. Construimos creyentes que duren. La palabra. Ahora, cada palabra, cada pasaje, yo lo veo como un contenedor lleno de regalos que no sabemos cuál tomar porque son demasiados y todos son preciosos. O quizás sería mejor que diga que en cada versículo hay un enorme embotellamiento de riqueza o amontonamiento. Es que estaba pensando en términos de cuando entramos por esas grandes avenidas donde hay vehículos, pero que si uno junto al otro, y a veces así me imagino las bendiciones de Dios y así me imagino la riqueza de estos pasajes, donde cada una de esas riquezas quiere que usted la tome en cuenta, que la vea. Así que hablar de toda bendición es mostrar al creyente, escúcheme bien, el imperio sin límite de las bendiciones que poseemos. En la misma forma como el Padre no le puso límite al Hijo al hacerlo heredero de todas las cosas, y me emociona eso. Cristo es el dueño hasta el último tornillo del universo. Satán no tiene ni en qué caerse muerte, alabado sea Dios, porque me fastidia cuando oigo tanto enseñador o predicador o hermano diciendo, atribuyéndole a Satán que él está derrotado para siempre y su derrota es fresquecita de esta mañana. Quizás sea mejor decir que en esta carta se nos permite a los creyentes, fíjese bien, esta carta se nos permite a los creyentes abrir las páginas de nuestro testamento de bienes. Qué hermosa idea. Pero, hermanos, ¿desde cuándo existen para nosotros esas bendiciones? Eso lo contesta el versículo 4. Dando un enorme salto desde el presente del verso 3 hasta la eternidad pasada del verso 4. Pues mire lo que dice: según nos eligió en él antes de la fundación del mundo. Esto a mí me emociona. Imagínese cuando no existía absolutamente más que un vacío insondable, y allá se oyó mi nombre, porque fuimos elegidos desde la misma eternidad. Allá se oyó el nombre suyo. Imagínese, hermano Isaí, hermano pastor, que cómo se oye en la eternidad, en ese vacío insondable, que se diga Isaí Ramos para salvación. No, hermano, nuestra salvación tiene rancio abolengo. De ninguna manera usted se sienta un poca cosa. ¿Ve las riquezas? Desde antes de la fundación del mundo. Pero si juntamos el verso 3 con el 4, diría algo como esto: que nos bendijo con toda bendición desde antes de la fundación del mundo.
Y eso tiene una lógica. Que en ese conocer eterno de Dios, Pedro dirá que por su presciencia nos eligió, presciencia, no presencia, presciencia, que es el conocimiento anticipado que Dios tiene de las cosas. Bien se ha dicho que Dios conoce lo que está pasando, lo que pasó, lo que va a pasar y lo que no pasó pero pudo pasar. ¿O acaso no dijo si este evangelio, si en Sodoma y Gomorra hubieran sido hechos estos milagros, se hubieran arrepentido Capernaum? Es decir, pudo haber pasado y Dios sabía lo que pudo pasar, pero no pasó. Conocimiento sin límite del Eterno. Y en esa presciencia, en ese conocer eterno de Dios y en ese de decidir eterno, para Dios ya existíamos. Ya existía la iglesia en su diseño, en su decisión, pues Dios da por hecho las cosas que no son como si ya fueran. Entonces, oiga, alégrese, ponga buena cara. Ya existíamos para Él en su conocimiento. Él ya tenía nuestro expediente en ese pasado eterno. Y si nos eligió, oiga, siéntase usted como el chamaquito. Yo me acuerdo allá en la sierra de Chihuahua cuando a alguien le compraron un pantaloncito nuevo, pero si quería lucirlo el mocoso, quería lucirlo el chamaco. Bueno, esta expresión es muy de allá de la sierra de Chihuahua. Y entonces así andábamos nosotros, así quiero que ande usted esta mañana al descubrir esta versión eterna. Y si nos eligió desde antes de la fundación del mundo, oiga, escúchame esto. Si nos eligió de antes de la fundación del mundo, entonces en ese pasado eterno también estaban todas esas bendiciones. Ya estaban etiquetadas a nuestro nombre. Alabado sea Dios. No me diga que no se alegra. Esa es una gran cuestión que debería llenar el alma de mis hermanos y la mía esta mañana. Que usted no es un recién llegado y que Dios no es su Dios desde hace poco, sino que es su Salvador eterno. Somos viejos conocidos de Dios, hermanos. Dios lo conoce desde la eternidad, pues en su consejo eterno quedaría escrito que el Verbo se hiciera hombre y que con su sangre derramada en una cruz nos rociara para perdón de pecados, dijo Pedro, y sacara a luz a esos hombres y mujeres a quien Dios había ordenado para vida eterna y a quienes Él ya conocía. Y siendo así, tiene sentido lo que dice el apóstol, que Él sufre por causa de los escogidos para que sean salvos. Yo lo entiendo bien. Yo no tengo problema para entender esas cuestiones, mis hermanos. Yo decía, acuérdese usted que llegó a Corinto Pablo, iba sin dinero, iba con mucho miedo. Por primera vez estamos hablando de un Pablo con temor, y no predicó. Y usted me dice, ¿dónde dice que no predicó? Bueno, pues no le dijo al Señor, Pablo, no calles, pues porque estaba callado. No temas, es porque tenía miedo. Pablo, ¿qué viste en esta ciudad de Corinto? No, vi borrachos, homosexuales, gente perdida, tirada en la calle. Pablo, allí está mi pueblo, predícales, alabado sea Dios. Que no es que los conozco desde la misma eternidad. Y yo los lavaré con mi sangre. Nomás tú predícales. Oiga, esta es una belleza de evangelio escogido, dijo Pablo, sufro por ellos. Pero sigamos en esa lógica. Si la iglesia tiene tan antigua existencia en la eternidad, sus bendiciones son igual de antiguas. Por eso el apóstol dice, el cual nos bendijo. ¿Desde cuándo, hermano Pablo? ¿Desde cuándo? Desde la eternidad. Pero déjeme disfrutar eso, déjeme disfrutarlo. Yo, Natividad Ramos, nada sabía de todo eso.
Yo no conocía al Señor como mi Salvador. ¿Cómo iba a saber siquiera que desde la eternidad había bendiciones a mi nombre? ¿Cómo iba usted a saber esto cosa, mi hermano? Que había toda suerte de bendición cuyo origen era eterno. Y mientras yo preparaba este mensaje, vinieron a mi memoria tiempos cuando nada sabía yo de esto. ¿Cómo iba a imaginar que pesaban sobre mí cosas tan gloriosas y que en su consejo eterno Dios me hubiera mencionado? No me diga que no es para estar de manteles largos en nuestro corazón esta mañana. Tampoco usted sabía que Dios lo hubiera mencionado. Pero en mi vida de no creyente me pasaron muchas cosas que pocas gentes lo saben. Algunas de ellas de muerte. Pero dije, qué bueno que pude salvar mi vida. Lo atribuí a veces a cierta perspicacia. Y otras bendiciones hicieron posible que escapara de las manos de gente malintencionada que buscaba mi ruina. Y todas esas cosas las atribuí a veces a la casualidad. Pero el apóstol Pablo en esta carta me ha sacado de mi error y me ha dicho, no, hermano Ramos, te voy a decir lo que pasó. Es que esas bendiciones estaban para ti desde la eternidad. Y en tus momentos difíciles, ellas se interpusieron a favor tuyo. Obraron en tu defensa, fueron en tu ayuda. Y me emociona al pensar desde cuándo esas bendiciones estarían en estado de alerta, esperando ansiosas el momento para ayudarme. Pero cuántas estarán aún en reserva para venir en mi auxilio y para darme su ayuda de parte de Dios, para darme el gozo de la felicidad de Dios. ¿Acaso no las guardó para nosotros? Pues que vengan, mis hermanos, que vengan esas bendiciones, queremos tomarlas en nuestros brazos. Luego debo decirle al hermano Pablo, préstame tu doxología, que es la introducción con la cual habló, para que yo también pueda decir contigo, Dios, yo también te bendigo, porque me has bendecido aún antes de conocerte. Yo sé que ahora que usted es salvo en Cristo, estará recordando cosas que le pasaron antes que usted creyera en el Señor. Y también va a decir conmigo, ahora hermano Ramos, sé que esas bendiciones eternas hicieron su trabajo cuando me vi en dificultad y yo no lo sabía. Y también podrá decir conmigo, te bendigo Dios, porque me has bendecido. Y no de hace poco, sino desde antes de la fundación del mundo. Entonces podemos decir que si la elección es eterna, toda bendición entonces es eterna. Y si son eternas, escúcheme bien, no tienen caducidad, ni le ande buscando la fecha de caducidad a eso, diciendo ya, el Señor ya me, por amor de Dios. Así que no me diga que esto no es único, que lo que usted tiene en Cristo no es la imitación de nada, ni de nadie. Y yo digo, qué delicia, qué delicia. Pero el apóstol dirá, tengo que seguir mostrándoles más riquezas. Y del verso 4 al 6 pasa a decirnos cómo se dio esa eterna formación de la iglesia. Y dice, nos escogió en Él. ¿Quién es Él? Cristo. Nos escogió en Cristo, que es el Verbo,
llamado entre los hombres Cristo Jesús. Él estaba allí en ese momento eterno. Y en un acto de amor, cuando Dios escoge, cuando el Hijo es escogido para ser el Redentor, en ese mismo acto nos escogió a todos, tanto al pueblo de Israel como a nosotros, de tal manera que no hubo una ocasión para esto y otra ocasión para el otro, sino que fue, como luego se dice, en una sola exhibición, de tal manera que nos escogió para su Hijo. Y nota con qué alegría lo dijo, para su Hijo. Por eso aquella noche, cuando el Señor Jesús fue entregado, yendo al Getsemaní, sin duda por la calle, mientras iban por las calles, levantó sus ojos al cielo y dijo: Padre, los que me diste. Oiga, y cuando Jesús dice los que me diste, los discípulos debieron mirarse unos a otros sorprendidos. ¿Cómo? Luego entonces andamos con Él, porque el Padre nos regaló con Él. Sí, porque somos un regalo que Dios le hizo a su Hijo amado. La iglesia es su amada. ¿O sea eso? Dios nos regaló con Él. Y nos regaló con Él desde antes de la fundación del mundo. Yo no sé cómo sienta su corazón, pero yo estoy emocionado, hermano pastor, hermano Isaí, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado. Nos predestinó anticipadamente, nos destinó a la salvación en vista de que Él conocía desde la eternidad todas las cosas. Y sin duda, Él conocía que cuando fuéramos confrontados con la verdad de Cristo, le íbamos a decir que sí lo queríamos. ¿Y por qué no decirlo? Dios podía tomarse el libro y pluma y escribir Natividad Ramos para salvación. No me estaba arbitrariamente destinando, sino porque conocía qué iba a pasar conmigo. Alguien dijo: bueno, pero ese es salvo por obras. Escúcheme bien una cosa, no se confunda. En el capítulo 6 del Evangelio de Juan, cuando aquellos que habían estado en la multiplicación de los panes y los peces, Jesús los regañó. Le digo: ustedes vienen conmigo por causa de la comida. Pero ya que andan buscando comida, les voy a decir algo. Hay una comida que da vida eterna. Oiga, y voltearon todos. ¿Cómo? Qué interesante, una comida para vida eterna. Entonces, sin duda, esta es una cosa única. Y sin duda también la obra única que hay que hacer, pues necesitamos. Y le dijeron: ¿y qué cosa tenemos que hacer? Dijo: solo esta es la obra, que crean en el que Dios ha enviado. Alabado sea Dios. Somos salvos por creerle al Señor Jesús, y Jesús catalogó el creerle como una obra de la fe. Alabado sea Dios. Digo, para que no se le amontonen los pensamientos y disfrute mejor esta palabra. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Muchos podrán objetar y decir: ¿por qué a Natividad Ramos? Y yo le diría: ¿sabe que tiene razón? Sí. Habrá muchos mejores que yo. Nada más que Él quiso salvarme. Y en el querer de Dios, que es soberano, no sé quién se meta. Por eso Pablo decía: apóstol de Jesucristo, porque Él quiso, por la voluntad suya. De tal manera hemos sido hechos hijos por el puro afecto de su voluntad, no más porque lo quiso, para alabanza de la gloria de su gracia. ¿No nota usted la cantidad de cosas que dice
este pasaje tan breve nos escogió, dice, ¿en qué tiempo fue eso? En una fecha eterna, si se vale decir fecha, porque hablar de fecha es referirse a lo que es tiempo y la eternidad está fuera del tiempo. Pero acepteme lo que lo diga así, en fecha inmemorial y eterna. Fue un acto de amor que nos predestinó, que nos adoptó, que esto fue porque quiso, que quiere que se dé alabanza a la gloria de su gracia, de Cristo. No menos de 8 cosas nos dice, las amontona. De tal manera que entramos a un sitio donde está lleno de riquezas. Y ahora también entiendo por qué tantas veces el apóstol habla de las riquezas de su gracia, de las inescrutables riquezas de su gloria. Y ahora entiendo cuando dice que desea que seamos enriquecidos con toda bendición. Lo que pide Pablo es que nos entreguen esas bendiciones, porque ya ha dicho que ahí están, pero si quiere que seamos enriquecidos, es porque Él está buscando que nos entreguen esas bendiciones. Y hermano, yo la quiero, esas bendiciones, allá donde usted está, en Estados Unidos, en cualquier parte que esté, en otras partes del mundo. Diga, Señor Padre, queremos esas bendiciones en tu Hijo Jesucristo, porque viera cómo nos traen alegría, vieras cómo nos sacan de problemas, vieras cuánto ánimo nos da. Dígaselo así como si el Señor no lo supiera. Ahora el apóstol quiere llevarnos a ese momento cuando fuimos elegidos, para ver cómo fue eso. Pues solo sabemos que fuimos elegidos en Cristo, y lo sabemos por revelación, porque nunca estuvimos allí. ¿Cómo íbamos a saberlo? Nadie estaba, solo el Dios eterno. Desde antes de la fundación del mundo, elegidos para salvación. Fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo, antes que vinieran a existencia las cosas materiales, el tiempo y el espacio, para ser suyos. Oigan, muchas cosas, ¿no cree? ¿No nos da vergüenza que ante tantos propósitos tan gloriosos de Dios nosotros no le correspondamos, por lo menos teniendo alegría, sino andar como creyentes despavoridos, llenos de tristezas, de miedos, de quejas, de ruina? No, Señor, hijos de Dios. Y que tiene que ver con aquellas palabras de Jesús en Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si mi Padre no le trajere. Así fue aquel acuerdo, que el Padre le enviaría a la gente para salvación y que con ella se construiría la iglesia de Jesucristo, cosa que hace a través del Espíritu Santo. Y cuando Jesús usa la palabra trajere, en griego se refiere a la idea de usar una fuerza irresistible que arrastra. ¿Cuántos hombres testifican diciendo, yo no quería nada con el evangelio, iba para otra parte y de repente ya estaba en la iglesia? ¿Cómo que no? Que atrae, que obliga. Eso es lo que significa ser marcado para esa elección. Que la elección de Dios atrae a los hombres de manera que no lo pueden evitar, que no lo pueden resistir, aunque se trate del hombre más rebelde. Así, mis hermanos preciosos, que el apóstol nos ha descubierto lo que se habló de nosotros desde la eternidad. ¿Cómo se siente esta mañana? Decir, Dios me mencionó allá en la eternidad. No había nada, era un vacío insondable, infinito, no existía la creación, el universo, cuando menos físico. Pero allí me mencionaron. ¿Cómo no va usted a decir, te bendigo, Señor, porque me has bendecido con tanta bendición espiritual? Y reduce todo al final a un asunto legal, que sería como decir que aunque Dios decidió todo fue legal, no arbitrario. Y nos lleva el verso 7 que dice de Cristo, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados por las riquezas de su gracia. Y con esa palabra redención, entonces nos lleva a la idea de que somos propiedad de Dios. Y de allí nace la idea
de sellarnos con el Espíritu Santo en señal de propiedad. Allí vamos a dejar nuestra participación esta mañana. Y hermano Isaí, yo espero que seamos bendecidos, que esto nos traiga ese aire fresco, precioso. Espéreme, entonces yo soy alguien muy importante. Así siéntase. Dios es su Dios desde la misma eternidad y usted es un viejo conocido del Altísimo. Que el Señor lo bendiga, hermano Isaí. Gracias, pastor, por esta enseñanza el día de hoy. Qué grata sorpresa conocer que ya fuimos conocidos, no sabiendo nuestra maldad, nuestras iniquidades, nuestro comportamiento nos llevaban al pecado, pero sin embargo ya estamos predestinados a aquellos que aceptaron a Jesucristo en su corazón. Yo creo que el paquete es muy grande y yo creo que la bendición que el Padre nos ha dado a través de su Hijo amado no fue en vano. La recompensa, yo ayer meditaba sobre eso cuando Jesús vino a esta tierra. Él, no solamente el mensaje era para los judíos, no era solamente para los hebreos, sino era a nivel mundial, así como mismo el Señor Jesucristo repartió comida, no solamente a aquellos 5,000, sino mundialmente. Yo creo que estamos en una grande bendición en el haber alcanzado el conocimiento de que había una reserva para nosotros. Como lo dice allá también en el capítulo 3 de Génesis, que ya estaba preparado. Así es que gracias, pastor, por esta enseñanza. Estamos en la carta de los Efesios, capítulo 1. Yo no sé si en esta mañana usted sienta en su corazón agradecimiento y quiera llamarnos aquí en el estudio. Los teléfonos es el área 704-831-2465 y usted quiere aportar y quiere contribuir a lo que se ha explicado en esta mañana. Esta grande oportunidad de que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Qué maravilloso que no somos cualquier cosa. Como usted decía, pastor, lo escogieron a usted, a mí, a todos aquellos que quieran, pueden entrar, solamente es invocar su santo nombre. Yo creo que la bendición está para aquel que quiere, aquel que anhela, aquel que desea. Yo sé que hay muchas almas que han encontrado la verdad y es en Jesucristo. Yo creo que tenemos una oportunidad que no podemos dejarla pasar simplemente porque pues no me avisaron. Esa oportunidad estaba ahí desde antes de la eternidad ya con el Señor Jesucristo y el Padre nos dieron ese bello regalo que no podemos desperdiciarlo. Pastor, yo no sé si alguien nos quedan escasamente algunos 4 minutos, si pastor quiere agregar algo más y si no, también estamos esperando en la línea telefónica al 704-831-2465. Bueno, solamente que esta mañana los hermanos llamen para agradecerle al Señor. Yo no estoy tomando una postura ni calvinista ni arminiana cuando estoy hablando propiamente de esta predestinación. O sea, esto lo veo desde una perspectiva, nos conoció desde la eternidad y por consecuencia, como nos conocía anticipadamente, Él pudo anotarnos en el libro de la vida y punto. Y yo espero que los hermanos se alegren, se gocen y esta mañana llamen para darle gracias al Señor. Amén, amén. Gracias, pastor. Bueno, yo creo que hay agradecimiento por lo que nuestros nombres han sido escritos en el libro de la vida y hay que mantener nuestra fe con seguridad de que si fuimos aceptados, también fuimos sentados juntamente con Él en el reino celestial. Bueno, si no hay nadie que agradezca en esta mañana, pastor, le agradezco. El día miércoles estaremos de regreso aquí en los estudios y vamos a escuchar una preciosa melodía. Tú dejaste tu trono de gloria por venirnos a salvar. Gracias, pastor, y le agradezco una vez más. Estaremos de regreso el próximo miércoles de 9 a 10 de la mañana. El Señor le guarde. Muy buenos días, adelante, Dios me le bendiga. Bueno, se nos fue la llamada. Dejaste tu trono y corona por mí al venir a Belén a nacer, mas a ti no fue dado entrar en
buenos días. Buenos días, hermano. Amén, amén. Díganos, adelante. Sí, hermano, bueno, quería felicitar al hermano Natividad. Amén. Gracias a Dios por enseñando USA en las enseñanzas. Y sí son de gran edificación para nosotros. Y la vez pasada pues quería hacerlo y no me dio tiempo, pero esta vez quiero decirle pues que bendito Dios por usarlo. Estamos bien agradecidos. Amén, así sea. Gracias, mi hermano, por llamarnos y el saludo ha salido al aire. Bendiciones. Amén, gloria a Dios. Buenos días, Radio Oración. Muy buenos días. Amén, amén. Díganos. Sí, quiero darle gracias a Dios de todo corazón por esa hermosa palabra que nos dejó en la Santa Biblia, porque es una enseñanza divina. Quiero darle las gracias a Dios por esta linda emisora donde nos permite escuchar el Evangelio. Que Dios bendiga al hermano Isaías, no sé si estoy diciendo correcto el nombre, Isaías o Isaí. Isaí y el pastor Natividad Ramos. Y él es exacto, perfecto. A ellos, que Dios los bendiga con mucha vida, con mucha salud, con mucha sabiduría, con mucho conocimiento para que nos transmitan a nosotros, porque tenemos mucho regocijo en nuestro corazón, paz y amor para Dios y paz y amor para darle a aquella persona que no conoce a Dios. Amén, amén. Gracias, mi hermana, por esa participación. Gracias por llamarnos. Dios me le bendiga. Amén. Bendiciones. Buenos días, Radio Oración. Bueno, se nos fue la otra llamadita. Así es. Bueno, queremos agradecerle a usted también que lo hace posible, ya que pues la palabra del Señor es efectiva y es validera. Y yo sé que hay agradecimiento en muchas almas el día de hoy. Buenos días, Radio Oración. Dios me le bendiga. Adelante, le escuchamos. Aló, buenos días. Bueno, parece que no contestan. Pastor, gracias una vez más. Le agradecemos por esta oportunidad que se nos da. Que Dios le conceda muchos días más y que podamos estar entregando lo que Dios nos ha dado a través de la Escritura. Como decía nuestra hermana, es un libro maravilloso, más que todo inspirado por el Espíritu Santo, que nos revela las cosas que existieron en el ayer, las que están en el presente y las que están por venir. Yo creo que es algo lindo. Buenos días, Radio Oración. El Señor le bendiga, hermano. Bendiciones al pueblo de Dios. Primeramente, quiero hacer pública este agradecimiento ante el Señor, hermano, agradeciendo cordialmente al Señor por esta emisora, y le pido al Dios Todopoderoso, al Dios de las luces, fortaleza para los que están atrás de esa emisora. Están como el que está peleando, hermano, la buena batalla. Están como aquel soldado fiel que está atrás del cañón, a la perspectiva, hermano. Gracias por la palabra que Dios les pone en su mente y en su corazón. Que el Señor me los siga llenando de sabiduría y de gracia, porque la gracia viene del Dios Todopoderoso. Agradecida estoy con mi Padre, lo hago públicamente. Yo soy Reina Antunes y estoy escuchando en Winston-Salem. Dios le bendiga, hermano Isaí. No lo conozco, pero lo conoceremos allá en el cielo. Amén. Amén, amén. Gracias, mi hermana. Dios bendiga. Bueno, pastor, ahora sí se nos llegó la hora. Gracias una vez más por haber estado con nosotros, y a toda esa gente que siempre está, es una fiel audiencia que ama la palabra. Yo sé que hay secretos divinos que los pertenecen a nosotros, las reveladas, dice la palabra, y qué bueno que usted las está compartiendo con nosotros, pastor. Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo.